Buenos días, familia. Buenos días. Disculpen las molestias que ocasiona el problema técnico. ¿Cómo están? Qué bueno ver sus nombres ahí. Algunos estarán por conectarse. Bueno, hoy, este domingo, acá en Chicago, el horario cambió. Hoy cuando aquí es una hora más, allá es una hora menos. Es decir, cuando aquí son las 10, allá son las 9. Así que unos espero que van a entrar un poco tarde y otros no van a entrar, no sé por qué, pero es como que la forma de... Dice aquí la canción que cantábamos al final, espero que todos la hayan escuchado, dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y parece que algunos han entendido mal ese versículo bíblico donde dice, heme aquí, envíame a mí, y le ponen, heme aquí, envíalo a él. Estamos listos para escuchar, pero a veces para servir nos cuesta trabajo. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en esta conexión. Y quiero poner este tiempo en oración antes de comenzar a hablar y hablar y hablar. Si me permiten orar para que ese tiempo sea del Señor. Ah, Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta mañana, por tu fidelidad, Señor, por tu bondad, Señor. Eh, Señor, nos ponemos en tus manos. Eh, Sabemos y confiamos que tú tienes plan, Señor, y tienes un proyecto y algo para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor, nos damos cuenta que somos incapaces de terminar y de hacer las cosas de tal manera que primero te agraden a ti, Señor, y luego sirvan de algo para nosotros. Te damos gracias, Señor, por eso, porque nos das, al venir a tu palabra, nos das el entendimiento de que no hay mejor lugar que estar cerca de ti. No hay lugar más seguro que vivir bajo tus alas, Señor, y por las alas del Omnipotente, Señor. Y no hay a quien preguntar con más sabiduría que a ti, Señor. De ti viene todo el conocimiento y la sabiduría, y por eso, Señor, dependemos de ti en todo momento, en todo tiempo, en nuestras decisiones. No queremos estar apartados de ti, queremos estar siempre contigo. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada persona, bendice a cada familia representada. Lava mis manos, lava mis ojos, Señor. Lava mi ser para poder transmitir tu palabra, Señor. Eh, Vengo delante de ti, Señor, y te pido perdón, Señor. No, no perdón por si te he ofendido. Perdón porque seguro que te he fallado, Señor. A veces no nos damos cuenta, pero durante el día eh, nos olvidamos a veces de ti. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Ayúdame a buscarte y a conocerte más en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues estamos delante de un texto que, mis hermanos, parece irrelevante. De hecho, a veces un poco como con falta de respeto, ¿sí? Leemos porciones de la Biblia y pensamos que, ¿y esto por qué está aquí, no? Este es uno de esos pasajes que, leídos a vuelo de pájaro, como dicen, pudiera parecer mm, como más que algo importante, algo como letra. Este, Permítame, nena, el gato me está moviendo la cámara. Más que como se me fue el avión. Am, sí, a veces pensamos que hay textos que es como más de palabrería y palabrería, ¿no? Como si fuera un libro donde a veces el autor se pone a escribir cosas simplemente para hacer más páginas. La Biblia no es así. En la Biblia no hay ni una palabra de más, ni una palabra de sobra. Cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y entonces cada palabra, cada sección, cada versículo tiene un propósito y tiene algo que enseñarnos. Y entonces aquí vamos a ver precisamente eso. Fíjense, en esta secuencia en la que hemos venido estudiando el libro de Filipenses, ya para entrar en tema, hemos visto, por ejemplo, que en la primera sección Pablo nos habló de tener un propósito para vivir, un propósito en la vida, un propósito que valga la pena, un propósito más allá de tener una casa, tener un carro, etcétera, etcétera.
decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando obtenemos un propósito de tanta relevancia como servir a Dios, las demás cosas dejan de tener prioridad y entonces servir a Cristo, buscarlo, vivir cerca de Él es nuestra prioridad y eso es lo más seguro. En la segunda parte nos hablaba, por ejemplo, que para poder vivir ese propósito necesitábamos tener una mente diferente, una mente que se acercara a nuestro Señor. Romanos en el capítulo 12 versículo 2 nos dice algo así como, no te amoldes a este mundo, sino sea renovado tu entendimiento. Y es que necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder querer agradar a Dios. No hay forma de querer agradar a Dios con nuestras formas de pensar, con las estructuras de la sociedad, todas esas estructuras, todos esos pensamientos no hablan de agradar a Dios, hablan de agradar al hombre y en el mejor de los casos de no ofender a Dios. Pero parece que Pablo nos enseñó aquí en Filipenses 2:5 que tenemos que tener el mismo sentir. Dice haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Ese anhelo, ese deseo de amarnos, de cuidarnos, de salvarnos. Y ese mismo anhelo es el que tenemos que tener, la mente de Cristo, una mente de sacrificio, una mente de servicio. En la tercera parte Dios nos habló, o Pablo nos está hablando a través de Dios, digo, Dios nos está hablando a través de Pablo eh, en, en qué gastar nuestro tiempo, en qué utilizar nuestro tiempo. Ok, queremos buscar de Dios, está la intención, pero ¿cómo lo logramos en la vida diaria? Decía, ocúpate de tu salvación, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ya habíamos visto que esto de ocuparse no es eh, construir la salvación, no es ganarnos la salvación, sino ocuparnos, trabajar en la salvación que ya nos ha dado Dios. Es mejorar, es entender mejor a Dios, es ocuparnos, es trabajar en esa salvación. ¿Qué significa? ¿De qué me salvó? ¿De qué él ha sido liberado? Toda esa forma de pensar llega cuando nos ocupamos de nuestra salvación. Y bueno, pues ya que nos dijo que tenemos que tener un propósito, que tenemos que tener la mente de Cristo y que debemos ocuparnos, el resultado de esas tres cosas produce personas con una actitud de servicio. Hoy, en esta porción, Filipenses capítulo 2 versículos del 19 al 30, Pablo precisamente nos muestra dos personas reales, dos personajes reales que pusieron en práctica esta forma de vivir, esta forma de pensar, esta forma de pasar la vida. Personas comunes y corrientes que sirvieron en su tiempo y que Pablo aquí nos hace una referencia. Al leerlo a vuelo de pájaro, como dicen, o sin poner atención, parece que sobran estas palabras, porque es como que está haciendo referencia a algo que está viviendo en su tiempo, en su momento, con dos amigos, con dos personas y ya. Pero vamos a ver la relevancia que tiene esta porción. Eh, y la relevancia que tiene para la iglesia, ¿no? Para el cuerpo de Cristo, para las familias. Hace algunos años, hubo una iglesia que celebró sus 50 años, su aniversario de 50 años. Y bueno, pues invitaron a miembros que ya no asistían, a miembros que fundaron la iglesia, ¿sabes? Siempre hay este grupo de personas que nacen en una iglesia y después por alguna razón están en otro lugar. Pero al cumplir los 50 años, esta iglesia invitó a estos miembros antiguos bueno, la idea era que vinieran y hablaran de sus testimonios, que compartieran testimonios de su vida. Y uno de esos momentos muy especiales fue cuando una mujer anciana, o ya de edad, este, se presentó y, y esta mujer la conocían porque pues todo el tiempo había estado sirviendo en la iglesia, limpiaba, oraba por otras personas, eh, siempre estaba en primer momento, siempre estaba al último, siempre estaba en la iglesia, siempre estaba ahí ayudando y sirviendo. Y entonces al presentarla como una de las personas que daba mucho de su tiempo a la iglesia y oraba por otros, intercedía por otros y acompañaba en oración y en visitas y todo esto, le preguntaron por qué haces todo esto. ¿Cuál había sido tu ministerio? O sea, ¿cuál es tu ministerio? ¿Tu ministerio de oración? ¿Tu ministerio de intercesión? ¿Cuál era tu ministerio?
Y ella contestó algo muy simple, dijo, yo solo traté de amar a Jesús sirviendo a su iglesia. Una frase que nace del corazón, dice, yo solo traté de servir o de amar a Jesús sirviendo en su iglesia. Eh, Creo que esa frase quedó grabada en el corazón de muchas personas y de hecho por eso se cuenta este relato. Y el pastor dijo en ese momento una frase como lema de ese momento. Dice, las iglesias no se sostienen por los famosos, sino por los fieles. Las iglesias no se sostienen por los famosos, sino por los fieles. Y esto lo podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo momento. Eh, la fidelidad es lo que cuenta. Eh, Ser fieles a Dios. Es exactamente lo que Pablo nos quiere mostrar a través de estos personajes, dos personas comunes, no corrientes, porque no vamos a hablar de quién es más corriente que otro, pero sí eran dos personas comunes, Timoteo y Epafrodito. Por si acaso eres mamá que estás esperando un hijo, ahí tienes dos nombres que pudieras considerar para tu hijo. Imagínate, Epafrodito. Epa, ven acá. Sería un bonito nombre. Timoteo y Epafrodito. Hombres que reflejaban el corazón de Cristo. Porque el Evangelio no solo es enseñanza, el Evangelio se ve en vidas transformadas. A veces no basta con conocer mucho, más bien con actuar, con vivir lo que conocemos. Y por eso vamos a leer estas porciones, esta porción de la Biblia, Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 30, y voy a ir por partes, voy a leer primero del 19 al 24, para hablar un poco de la primera persona, el perfil del siervo con un corazón genuino. ¿Te acuerdas que la prédica esta semana, o el título que tenemos este domingo es personas que reflejan el corazón de Cristo? Y el primero de esas dos personas vamos a ver eh, Timoteo, el perfil del siervo con un corazón genuino. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículos del 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo a ustedes luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Un corazón eh, noble, un corazón pastoral, un corazón genuino, el que tenía Timoteo. Timoteo, un joven que cuando llegue su momento vamos a estudiar la historia, pero para decirles rápido, hijo de una mujer judía y de un papá griego, por lo tanto no era este, eh, circuncidado, no era del pueblo judío, pero cuando Pablo lo conoció, le predicó el Evangelio, su mamá le enseñaba la ley, eh, el, todo lo que era el Antiguo Testamento, y él había crecido en esa fe. Y cuando Pablo viene y lo conoce, él al ministrarle la palabra de Dios, tal vez por falta de un padre físico, eh, Timoteo queda muy apegado a él y Pablo le enseña y lo prepara. Y Timoteo, al desarrollar su vida y al desarrollarse en el conocimiento de la palabra, Dios le da ese talento, ese don, ese sentimiento de ser un sentimiento de un corazón pastoral, un corazón de cuidado, un corazón de entrega. Ah, Cuando dice Pablo aquí en el versículo eh, 19, eh, tengo, porque no tengo a ninguno del mismo ánimo, no tengo a nadie como él, a nadie que se
sacrifique como él, a nadie que haga como él hace las cosas. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía un corazón eh, que realmente se preocupaba por otros. Timoteo realmente se preocupaba por otros, oraba por otros, sufría por las necesidades de otros. Pablo continúa diciendo algo que nos confronta, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Un corazón pastoral, un corazón amoroso, no busca lo suyo, busca servir a Cristo, no busca la exaltación propia, busca el, el bienestar de los demás. Y Timoteo era un perfecto ejemplo de esto. Eh, Aunque esto nos revela una realidad dolorosa, muchos sirven, pero, pero buscan lo suyo propio. Eh, Muchos buscan reconocimiento, muchos buscan posición, muchos buscan comodidad. Y no solo en la iglesia, no estoy hablando de la iglesia. Esto se puede ver en cualquier ambiente, ¿no? En el trabajo, en la familia. Cuando sirven, por lo que hacen es cumplir con lo que tienen que hacer, eh, esperando que los reconozcan, esperando que hagan exaltación de sus obras, o en el mejor de los casos, estar cómodos. Es lo que están buscando. Pero Timoteo buscaba lo que es de Cristo. Timoteo buscaba lo que él había aprendido que había en Cristo. Un amor compasivo, un amor de cuidado, eh, un amor que buscaba el bien de los demás. Lo podemos ver en los milagros de nuestro Señor Jesús, en la forma en la que él sirvió a los enfermos o curó a los enfermos, vio las necesidades de las personas. Jesús tenía un corazón que amaba a las personas. De hecho, uno de los versículos que expresan muy bonito esto es que eh, en la porción de la Biblia dice que Jesús vio a las personas y dijo que los vio como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Y esa expresión tal vez no nos dice mucho en este tiempo, pero si lo contextualizamos y lo transponemos en tiempo, las ovejas eran algo común, algo que representaba seguridad, que representaba alimento, que representaba muchas cosas, pero necesitaban ser cuidadas porque la oveja, no sé si sabes, pero es uno de los animales más indefensos cuando no son cuidados. Se enferman muy pronto, comen lo que no deben comer, son presa fácil. Eh, la oveja, si no está en un rebaño y si ese rebaño no está cuidado y guiado, es fácil de acabar con él. Cuando él decía, los veo como ovejas sin pastor, es ovejas que en cualquier momento pueden perder la vida, pueden caer en manos de trasquiladores, en manos de bestias, en manos de animales que venían a devorarlas. Cristo tenía ese corazón. Cristo tenía el corazón de cuidarnos y tiene el corazón de cuidarnos y de protegernos. Sí, protegernos. Esa es la verdad. De cuidarnos y de protegernos. Y a veces de protegernos hasta de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios arrebatos. No hay mejor cosa que ponernos en las manos de nuestro Señor Jesús. Eh, Esto habla de un servicio que, que sale del reconocimiento, de la valorización de lo que significa el sacrificio de Cristo por ti. Cuentan que un joven, un misionero que estaba en la India, eh, un- fue a predicar el Evangelio y conoció a un joven que hacía o caminaba 3 horas para llegar al servicio. 3 horas caminaba para llegar al servicio. Caminaba, no digo iba en bicicleta o iba en carro, caminaba 3 horas para llegar al servicio. Y este misionero, pues, le llamó mucho la atención. Eh, no sé si te das cuenta, a veces manejar 15, 20 minutos se nos hace mucho. Y este joven en ese lugar apartado caminaba 3 horas para llegar al servicio. Entonces el misionero eh, lo vio y le llamó la atención y su esfuerzo y le dijo, ¿por qué haces un viaje tan largo?
todos los domingos. Y dijo, bueno, es que aquí conocí que Cristo dio su vida por mí. Lo mínimo que puedo hacer es darle mi tiempo. Esa es la respuesta de un corazón que comprende lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué estás dispuesto? Ese es el corazón de alguien que no busca lo suyo, no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo, como dice aquí, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es, esta es una prédica que habla de dos personas reales, de dos personas que nos muestran con su forma de vivir, aunque no está expresado en esos versículos qué hicieron y por qué lo hicieron, pero a través de la palabra de Dios podemos ir conociendo su historia. De hecho, hay una carta a Timoteo, y primera Timoteo, segunda Timoteo, donde podemos ver cómo él estaba esforzándose por servir y por enseñar y tenía sus fallas, sí, pero Pablo estaba siempre ahí atento para enseñarle. Pero dos personas que están mostrando la actitud que debemos tener. Otro ejemplo de este corazón entregado, de este corazón eh, comprometido, es este que hablaban de los médicos que estaban o que fueron al Caribe después de un huracán. Eh, Hubo muchos médicos voluntarios, muchos fueron ayudados, enviados para ayudar por unos días, ¿no? Cuando terminó la emergencia, cuando ya terminó, pasó el caos del huracán, muchos regresaron a su casa, pero un médico decidió quedarse. Y le preguntaron, ¿por qué no regresas con nosotros? Y respondió, bueno, porque ahora que los reflectores se fueron, la necesidad sigue aquí. Es decir, muchos buscando lo suyo esperaban salir en las noticias. Él dice, ahora que ya se fueron los reflectores, nos tenemos que dar cuenta que la necesidad sigue aquí. Ese es el corazón de Timoteo, un corazón que permanece cuando otros se van, un corazón que permanece cuando otros se van. Eh, Pablo dice, ya conocen los méritos de él, en el versículo 22, ya conocen los méritos, ya conocen las cosas que ha hecho. Y además exalta que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo no era solo un ayudante, Timoteo era un hijo espiritual, eh, un hombre con carácter probado. ¿Y qué significa eso? Bueno, eh, cuando compartimos el Evangelio como iglesia, no, en la iglesia no hay posiciones, no hay quién es más espiritual que otro. Lo que hay es una actitud, la actitud de trabajar juntos, la actitud de servir. Y eso se comparte, eso se transmite. Cuando tú les enseñas a tus hijos lo que es amar a Dios, lo que es servir a Dios, amando a otros y sirviendo a otros, lo que estás formando es un hijo espiritual. Le estás enseñando cómo Dios espera que nosotros vivamos. Y qué mejor cosa que le podamos enseñar a nuestros hijos valores espirituales profundos, de servicio, de sacrificio, de cuidado, de honestidad. Digo, en esos tiempos hemos perdido tantas cosas que incluso ya no enseñamos valores básicos, ¿no? En la familia. Esto de dejarlos que crezcan, de dejar de darles su espacio, de darles su libertad. He llegado a los extremos que dicen que esta generación somos la primera generación que fuimos golpeados por nuestros padres, porque en ese tiempo, no sé si a ti, hace unos tiempos todavía la chancla y el cinturón eran los psicólogos, ¿no? Que estoy triste, ven acá, que estoy aburrida, van. Y fuimos la primera generación que fuimos golpeados o corregidos, ¿no? Por nuestros padres, pero también somos la primera generación que somos golpeados y corregidos por nuestros hijos. Es- ya no se les puede ahora decir a los hijos, no, porque se alebrestan y piden su tiempo y su espacio y sus libertades y sus derechos y decía mi nieta un día, tiene 12 años, 13 años,
y le estaba yo llamando la atención, entonces en esa llamada de atención me acerqué mucho, o sea, le iba yo a dar un jalón de greñas, no se lo di, pero me acerqué un poco y me dijo, este es mi espacio, aquí no puedes pasar, este es mi espacio. Y dije yo, "Hijo, que yo le hubiera dicho así a mamá, este es mi espacio, pero ya no estamos enseñando valores, ¿no? Y parece que enseñar valores es darles seguridad, ¿no? Enseñarles lo mínimo, respetar la autoridad, respetar a los adultos, ser respetuosos, enseñarles el valor de las palabras, por favor y con permiso, ¿no? Gracias. Eh, ya nos enseñan esas cosas. Y, y si queremos ir todavía más seguros en darles cuidado a nuestros hijos, deberíamos enseñarles no solo esas cosas, no solo enseñarles el valor de la palabra gracias, el valor de la palabra por favor, el valor de la palabra con permiso, sino los valores espirituales que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y para eso pues, necesitamos nosotros empezarlos no solo a aprender, sino a manifestar, a enseñar, para que entonces podamos formar hombres de carácter, mujeres de carácter, y de carácter probado, carácter que puedan mantenerse aun cuando haya diferencias de pensamientos y diferentes corrientes en la vida. Ellos puedan permanecer firmes con sus valores. Qué bonito se ve cuando ahora en estos tiempos encuentras un joven que dice gracias, ¿no? O un joven que dice por favor, ¿no? Parece increíble, pero empieza a ser cada vez más común encontrar jóvenes que existen, ¿no? O que no dicen con permiso, o que no dicen gracias, o eh, que exigen, ¿no? Y no estoy hablando de nuestros hijos, personas en la calle, en tu entorno. Hay una gran vacío en ese sentido. Creo que necesitamos retomar valores, ¿no? Comenzar a crear hijos espirituales por el bien de ellos, por el bien de esta nueva generación. Pablo era eso, un compañero de milicia, no solo un ayudante, sino un compañero, era un siervo fiel y era alguien que se preocupaba por los demás. Por eso Pablo da estas palabras acerca de él, ¿no? Eh, no busca lo suyo, no busca lo suyo propio y tiene el mismo sentir, el mismo ánimo. Y se acuerdan que esto del mismo sentir lo vimos también en Filipenses capítulo 2 cuando decía, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no se aferró. Este mismo sentir, la palabra es la misma, habla de este mismo anhelo, esta misma actitud de servicio, ¿no? Y aquí dice Pablo, eh, este hombre, este joven, Timoteo, tiene el mismo ánimo, el mismo sentir de servir a otros de manera desinteresada. El segundo personaje del que Pablo nos comenta es este Epafrodito, el perfil del siervo sacrificial. El primero era el perfil de un siervo con un corazón genuino, un corazón como el del Señor. Y ahora nos va a mostrar las características de un siervo sacrificial, el perfil de un siervo sacrificial, así que sacrificial. Lo leemos en Filipenses capítulo 2 versículos del 25 al 28. Dice así, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habían escuchado ustedes que él había enfermado, pues en verdad estuvo muy enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que eh, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Parece que Pablo, digo, Epafrodito había salido de Filipos llevando una misiva de parte de la iglesia. Había tenido una colecta y tenía que viajar a Roma, donde estaba Pablo encarcelado. Y bueno, no cualquiera se animaba en esos tiempos a decir, yo voy
y le llevo esto al que está preso en una cárcel en Roma. Porque, mira, los romanos eran muy rígidos, muy cuadrados, y entonces para ellos no había actitudes de servicio. Y cualquiera que llegaba allí podía ser, pues, eh, iban a comentar, pero con eso de que no podemos decir muchas cosas, pero este, en el caso de inmigración, aquí, por ejemplo, iban por una persona, pero si había más, se llevaban a todos, ¿no? Ese era el lema, ¿no? Iban por una persona, pero si encontraban a otras personas también sin papeles, se llevaban a todos. Un poco así, ¿no? En Roma, el ir a la cárcel y entrar a la cárcel, a lo mejor ya no salía. Y no salía porque no necesariamente todos sabían para qué iba, ¿no? Y era peligroso además el viaje de Filipos a Roma. Había muchos ladrones, había muchas cosas peligrosas en el viaje. Entonces no cualquiera se atrevía a llevar un mensaje. Y un mensaje pues, por amistad, ¿no? por, por simplemente llevar el mensaje. Pero Epafrodito tomó eso y dijo, yo voy. Y resulta que además Epafrodito era el pastor de esa iglesia en Filipos, entonces él es el que lleva la misiva, el recado, los mensajes, y también lleva algo de economía para que Pablo pudiera sustentarse dentro de la cárcel. Pero resulta que se enferma y se enferma gravemente, a punto de morir, según lo que dice también aquí Pablo, a punto de morir. Entonces las personas en Filipos, cuando se enteraron de que estaba enfermo, pues se preocuparon, les dio tristeza y se sintieron mal porque el que era su pastor había salido a llevar una misiva y ahora estaba a punto de morir. Y cuando estás como sirviendo como pastor, tienes la gran bendición de ganarte un poco ese corazón noble de las personas. Y cuando algo pasa, yo lo he vivido, y lo he vivido en mi persona y lo he vivido como testigo de la vida de los pastores. Cuando algo le sucede al pastor, que nos duele a todos de una manera especial, ¿no? Es, me ha pasado y murió, por ejemplo, hace años el primer pastor, Víctor Rodríguez, y aunque había dejado de verlo, porque mi vida nos llevó a otras iglesias, él fue el primero que me dio las primeras palabras de ánimo, los primeros versículos bíblicos, las primeras expresiones de amor a Dios, ¿no? El decir amo a Cristo, mi Señor, esas palabras que para mí eran difíciles de pronunciar porque no entendía el lenguaje, no entendía las expresiones. Cuando murió, se siente feo, ¿no? Se siente doloroso. Y estas personas habían mandado a Epafrodito, que era su pastor, y se había enfermado. Entonces estaban preocupados, tristes, y por eso dice Pablo, lo envió de nuevo, ya que salió de esa enfermedad, lo envío para que ustedes estén tranquilos y también para que no estén preocupados y también para que estén gozosos. Y entonces de esa manera yo también esté gozoso de que ustedes estén gozosos. Es un juego de palabras, pero más bien es una revoltura de sentimientos. Pablo estaba contento, estaba seguro, estaba tranquilo, aunque estaba en la cárcel, sabiendo que en las iglesias había sanidad. Esta historia de Afrodito es una historia de sacrificio. Eh, Tal vez esta historia de Afrodito es poco conocida, pero por eso Pablo lo describe con palabras muy poderosas. Le llama hermano, hermano. Habla de una relación espiritual. Eh, no el hermano del barrio. Pasó hermano. Un hermano en Cristo, un hermano espiritual. También dice, lo llama colaborador. Colaborador, esta palabra habla de trabajar, un trabajo conjunto, un trabajo mano a mano, hombro a hombro. No un siervo, no alguien que obedece, sino alguien que está con él, al par. También lo llama compañero de milicia. Y compañero de milicia hablaba se aventaba, estaba listo para decir, aquí estoy, vamos, ¿no? Eh, Y me imagino que esto de compañeros de milicia tenía un poco que ver con el estar dispuesto a a sufrir los problemas que implicaba visitarlo en la cárcel, estar en la cárcel con Pablo, aunque no era un reo, simplemente era un visitante. Es raro conocer eso, ¿no? Eh,
Yo he conocido personas que están en la cárcel y que al irlos a visitar, las personas tienen que pasar por una serie de escrutinio y los revisan y revisan todas las cosas. Y después de dos o tres ocasiones, las personas que van dejan de ir un poco por el trato grotesco, el trato duro que reciben al entrar a la cárcel para visitar a una persona. Es- no todos están dispuestos a ser eh, si no sobajados, pero sí ser de alguna forma minimizados por la forma en que son tratados. Ahí no importa quién, hombre, mujer, niño, los tratan igual, los revisan igual, los mm, precian igual y duele, ¿no? Una vez fui a visitar a una persona y te tratan como si tú también fueras un criminal. Y entonces, cuando aquí habla y por eso muchas personas a veces dejan de visitar a las personas en las cárceles, ¿no? Pero parece que este era un compañero de milicia, no solo una lucha, un amigo, sino que estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, compañero de milicia. También era, lo llama mensajero. Mensajero habla de, de un servicio fiel. Había venido desde lejos a traer un mensaje concreto y verdadero, un mensaje de ánimo por parte de la iglesia. Eh, lo más impresionante de esto es que estuvo listo o dispuesto a pasar las de Caín, dicen, por estar ahí. Estuvo a punto de morir. O sea, al, al hacer su servicio, al hacer lo que quería hacer, sufrió las consecuencias y estuvo enfermo, muy enfermo, a punto de morir. Sin embargo, no se rindió. Estuvo ahí presente. Esta historia de Epafrodito es una historia de sacrificio, de sacrificio. Y hay pocas historias que podemos recordar, ¿no? Pero traté de encontrar historias de sacrificio actuales, hay muchas, pero siempre tienen un poco relevancia las que tienen gran impacto. Durante la epidemia de la peste, allá por el siglo III, en Europa, muchas personas se iban de las ciudades porque no querían morir y abandonaban las ciudades que era donde había concentración de personas, donde estaba propagando esta enfermedad de la peste, pero resulta que los cristianos de ese tiempo, hicieron algo diferente. Ellos, los historiadores, de hecho, dicen que muchos creyentes se quedaron en las ciudades, para cuidar a los enfermos, sabiendo que iban a morir. Era una enfermedad que mató una tercera parte de la población en Europa. Mucha gente murió y mucha gente desesperada abandonaba las ciudades, dejaban, estaban enfermos. Pero los historiadores cuentan que los que sirvieron en ese tiempo de una manera de gran impacto fueron los cristianos, los evangélicos, fueron los que sirvieron. Muchos murieron sirviendo, pero el resultado fue que el mundo comenzó a preguntarse qué clase de fe produce personas como estas. ¿Qué clase de fe produce personas como estas? Y eso es lo que vemos en Epafrodito, un hombre que estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Eh, y el mundo se pregunta, ¿qué clase de fe hace que haya personas que se sacrifican, personas que hacen algo más, ah, personas que dejan algunas cosas para estar con el Señor, para estar con Dios? Eh, ¿Qué hace que haya voluntarios que van a las cárceles, a los orfanatos, donde están, ¿cómo se llaman los donde están los viejitos? A los, a los asilos de ancianos, iba a decir a los asilos de ancianos? ¿Qué hace que haya personas que simplemente van? Bueno, es su fe, la fe en Cristo, la fe en Dios. Ah, la fe es lo que mueve montañas. Eh, solo esa fe sacrificial es la que deja marcas y huellas indelebles en la vida de las personas. Así es que Timoteo nos da el perfil de un corazón genuino, Epafrodito nos da
el perfil de un siervo fiel, de una persona con actitud de servicio. Eh, pero en estos últimos dos versículos, 29 y 30, Pablo eh, nos habla de el honor que recibe un siervo fiel. El honor que recibe no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Dice el 29, versículo 29 de Filipenses capítulo 2, 29. Recíbanlo, está enviando a Epafrodito, recíbanlo, pues en el Señor, recíbanlo pues en el Señor, con todo gozo, y tened como estima a los que son como Él. Tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio y por mí. La palabra aquí clave, tengan por estima a los que son como Él. Pablo eh, está exaltando algo, no exaltando a Epafrodito, pero exaltando la actitud de servicio. Y dice, tengan, tengan por estima a los que son con esta actitud. En nuestra cultura, en esos tiempos se honra a las celebridades, ¿no? Pablo estaba diciendo, denle honra a los que tienen una actitud de servicio. En este tiempo, como que admiramos o se admira a los influencers. Todo el mundo quiere ser influencer. Todo el mundo quiere hacer una marca, ¿no? Todo el mundo quiere ser millonario. Todo el mundo quiere tener. Y el mundo admira eso. Los honran, los respetan. Y Pablo aquí nos dice, honren a los que son como a los que son eh, de un espíritu de servicio. Qué mejor oportunidad de enfocar nuestra honra, ¿no? Porque por lo que vemos en la palabra de Dios, en el reino de Dios, eh, se honra a personas diferentes, a personas que sirven, personas que se sacrifican, eh, personas que aman a Cristo más que su comodidad. Eso es en el mundo, en el reino de Dios, ¿no? El Evangelio es lo que habla acerca de un desprendimiento de lo tuyo para dar, y Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo, ¿no? Eh, y Jesucristo dio todo, dejó todo, abandonó todo por servirte a ti, servirme a mí, servir a la humanidad. Cristo murió eh, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. El mejor ejemplo de servicio lo vemos en Cristo. Am, pero hay ejemplos que están ahí, los vemos todos los días, pero no los hemos honrado, no les hemos dado el valor apropiado. Eh, Cuentan que en una iglesia grande, en una iglesia de gran tamaño, había un hombre bueno, siempre estaba ahí limpiando. Cada semana limpiaba el templo y llegaba temprano y limpiaba, como muchos voluntarios, como muchos siervos en muchas iglesias, como muchas personas que tienen esta actitud de sacrificio. Este hombre llegaba temprano y se iba tarde. Ujú. Y un día alguien le preguntó, ¿por qué haces esto con tanta dedicación? O sea, ¿por qué lo haces con tanto, qué te pagan, no? ¿Qué te ganas con esto? Dirían algunas personas en este tiempo. Eh, una vez me preguntaron, "Oye, cuánto les pagan por ir domingo a la iglesia todos los domingos, todos los domingos? ¿O cuánto les dan comisión por llevar personas? No sé si lo hacían broma, pero me llegan a preguntar, ¿les dan comisión por llevar personas a la iglesia? Porque no entienden de dónde sale esto. Y a este hombre que limpiaba la iglesia con tanto énfasis, que llegaba temprano, que se iba tarde, y le preguntaron, ¿por qué haces esto con tanta dedicación? Y él simplemente respondió, porque aunque nadie note mi trabajo, yo sé que Dios lo ve. Es como un switch en nuestro pensamiento, algo que al cambiar nuestra perspectiva, cambia todo el panorama. Él servía no por ganar un mérito, no por ganar una nota, no por ser exaltado. Dice, a lo mejor no muchos lo notan, pero yo sé que Dios lo ve. ¿Por qué no hacemos ese switch en nuestro pensamiento? Este cambiar, ¿no? Dejar de buscar honra y honor propio, eh,
y pensar que las cosas que hacemos las ve Dios y que a Dios le agrada, le apasiona que amemos a los demás. De hecho, dijo, ama a Dios, honra a Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus acciones y ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que la actitud de servicio es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios ama, es algo que en Dios hay satisfacción porque es seguir tu ejemplo. Vengan en pos de mí, dice, tomen su cruz, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Habla de una actitud de sacrificio, de una actitud de servicio. ¿Quieres seguirme? Sígueme como yo te he enseñado, como yo te he servido. En sacrificio, en humildad, con desinterés, con amor. ¿Cómo queremos eh, ser recordados? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Por tus grandes triunfos? ¿Cuántas personas han tenido grandes triunfos y de pronto pasan las generaciones y se olvidan? Héroes nacionales o científicos o lo que sea. Son reconocidos por un tiempo, por una causa, por una actitud y después son olvidados, ¿no? Pero parece que hay una palabra que marca la diferencia. Cuentan que en un panteón, ah, un pastor visitando un panteón por alguna situación, encontró una tumba y en esa tumba solo decía una palabra, solo estaba grabada una palabra, y la palabra era fiel. No decía más, no tenía títulos, no decía logros que había tenido la persona, no decía oraciones, solo una palabra, fiel. Y este predicador, el siguiente domingo, decía, el día que yo muera, el día que esté en mi tumba, eh, si alguien escribe algo un día en mi tumba, me gustaría que fuera esa palabra. Fiel, fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Jesucristo. Porque si somos encontrados fieles al Señor, eh, ese debe ser nuestro anhelo. Que Dios me encuentre siendo fiel. Fiel a tu palabra, fiel a tu amor, fiel a tu sacrificio. La fidelidad es una actitud de constancia. No se puede ser fiel de las 10 a las 11:30 que dura el servicio y después olvidarse. No se puede ser fiel el domingo, no se puede ser fiel a la esposa solo cuando te ven, no se puede ser fiel al trabajo solo cuando te está observando el jefe, no se puede ser fiel a la escuela, al estudio, no se puede ser fiel eh, solo por un momento. La fidelidad abarca todo el tiempo, todo el momento, todo tu espacio. Ojalá Dios nos pudiera encontrar siendo fieles a su palabra. Todo un tiempo pensando en lo que Él hace, en lo que Él hizo por nosotros. Así es que aquí lo que vemos son tres perfiles, tres características. Una, el perfil del corazón pastoral, Timoteo. Un corazón que está dispuesto o que tiene la actitud de servir, eh, no por apariencia, sino por amor. Tenemos el perfil de Epafrodito, el siervo sacrificial, el que está dispuesto a arriesgar, está dispuesto a darlo todo por Cristo. Y por último tenemos la característica del siervo fiel. Tal vez no es un famoso, tal vez no es visible, pero su fidelidad es preciosa delante de Dios. ¿Por qué no pensamos en esto? Hay, hay dentro de la iglesia una actitud que es lo que ha hecho que las iglesias sigan adelante. Las iglesias pequeñas son donde más se nota esto. Eh, y no pequeñas en número, bueno, sí en número, pero no pequeñas por impacto, pequeñas por número. La nuestra es una iglesia así, una iglesia pequeña. Pero en el reino de Dios no hay servicio pequeño, ¿sabías? En el reino de Dios, cada oración, cada visita, cada acto de amor, em,
cada servicio silencioso tiene un valor eterno delante de Dios. La iglesia en Filipos tampoco era una iglesia grande, pero tenía personas como Epafrodito. Y Dios usó su fidelidad para bendecir al mundo. La iglesia de los filipenses es una iglesia que dejó gran impacto en el mundo griego. Personas que servían, que amaban. Ah, aquí vemos dos personajes, Timoteo y Epafrodito. Pero si miramos un poquito más profundo de lo que estamos leyendo, podemos ver que ellos dos reflejan Cristo. Porque Cristo fue el que dejó su gloria, se humilló y sirvió. Y entregó su vida por nosotros. Timoteo refleja ese corazón de servicio. Epafrodito refleja ese corazón de sacrificio. Lo que estamos viendo aquí es el ejemplo de lo que produce en el corazón de la persona entender el Evangelio. Es el ejemplo de lo que produce, de lo que debe producir la predicación del Evangelio. Una actitud amorosa por el que sufre, por el necesitado, una actitud amorosa por los demás, porque ese amor surge de entender que aquel que no conoce a Cristo, su destino final es un lugar de eterna perdición. Se necesita amar a las personas con un amor sacrificial como el de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida para que tú y yo podamos estar dispuestos a hablarle, a compartirle, a mostrarle con nuestras actitudes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aquellos a quienes vemos perdidos. Es ahí donde dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Bueno, todos éramos enemigos de Dios, o somos enemigos de Dios sin Cristo, pero Cristo vino a cerrar esa brecha. Ah, sí, pero dicen, unos sí, pero Dios era Dios y Dios puede amar y Dios puede perdonar. Tú puedes amar, tú puedes perdonar, si entiendes a través de la palabra cuánto te amó Cristo, cuánto te ha perdonado Dios. Cuando tú pones esas cosas en perspectiva, tu mentalidad cambia. Y ese es el fin último de predicar el Evangelio, que nuestra mente sea transformada, que podamos cambiar nuestra forma de pensar. Tú puedes servir a otras personas en humildad, en actitud de servicio, si no, si no entiendes, si tu mente no es transformada y reconocemos y comprendemos que es difícil de comprender cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó todo para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Esas cosas rompen tu corazón y tu mente y rompen el orgullo y la vanidad y rompen, no dejas de seguir trabajando y de buscar un propósito. No, no, no estoy hablando de irnos al Tíbet o irnos a la montaña y vivir como, no, 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 pero cuando tú entiendes lo que realmente vale la pena, lo que realmente tiene valor y precio, tu corazón cambia. Puedes tener una actitud de triunfo, de tener mucha riqueza, está bien, pero eso no deja de ser tu principal objetivo, porque tu corazón es transformado a través de la palabra y ahora no encuentras más satisfacción que el poder ayudar a alguien más, que el poder cuidar a alguien más, que poder compartirle a alguien más. Eso es lo que cambia el evangelio, ese es el objeto del evangelio, el objetivo. Eh, la pregunta en todo caso en este momento para terminar es, eh, ¿Cristo se está reflejando en tu vida diaria? Pregúntate eso. ¿Cristo se está reflejando en tu vida diaria? Porque el Evangelio no es solo algo que creemos, es una vida que vivimos. El mundo no necesita más cristianos famosos, necesita más cristianos fieles. El Evangelio se predica no con palabras, o se predica con palabras, pero se demuestra con vidas.
Puedes hablar mucho, pero tu vida debe estar alineada a eso. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por el Evangelio? ¿Buscas lo tuyo y no lo de Cristo? Deberías preguntarte o preguntarme, ¿estoy viviendo una fe que impacta a otros? Tres preguntas que surgen de una porción que parecía que era una carta o textos de más, pero es el ejemplo de dos personas que representan o que ejemplifican una vida en sacrificio y en amor, como la vida de Cristo por ti, por mí. Porque Cristo nos amó, dice Juan 3:16, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó de tal manera. ¿De qué manera? De una manera increíble. Dios amó al mundo de una manera tan grande, que envió a su Hijo a morir. Dio a su Hijo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y Cristo, en obediencia, no se rehusó, dijo, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Fidelidad, sacrificio, amor, nobleza, honra, honor, todo estaba ahí. Necesitamos valorarlo. Y si no has podido todavía entrar a este eh, proceso de transformación, déjame decirte que necesitas algo. Algo que va a provocar que tu mente empiece a cambiar, porque mientras tu mente no esté alineada con, con el Espíritu Santo, tu mente no va a poder empezar a absorber y a asimilar esos conceptos, porque no es una lavada de coco. Déjame decirte que una realidad es que estamos en este mundo y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Llámalo lo que quieras, canciones, música, películas, video, internet, lo que quieras. Todo eso domina nuestra forma de pensar y todo eso está diseñado para distraernos o para llevarnos a eso, ¿no? Todo eso está diseñado para atraer. Eh, y entonces difícilmente, si no te agarras de algo, si no tienes algo de tu lado que te mantengan firme, eh, nos vamos a dejar llevar por esas corrientes. Así es que la única forma en la que podemos empezar a caminar tomados de la mano de alguien que te puede guiar es el Espíritu Santo. Y eso solo llega a ti cuando tú reconoces quién eres tú y quién es Dios. Así es que tu oración, si no tienes esa fuerza de voluntad para buscar de Dios todos los domingos, todos los días, buscar su palabra todo el tiempo, es esta. Dale tu corazón al Señor. Porque dice la palabra que aquel que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, Dios le ha dado potestad de ser hijo, hecho hijo de Dios. Y un hijo de Dios es sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que es nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro guía. Así es que, ¿cómo obtengo eso? Así, diciéndole a Dios, Señor, no quiero hacer una suma de pecados, pero tú conoces, Señor, lo que he hecho. No estoy aquí para contarte toda la historia, porque tú, Señor, conoces toda mi historia, pero quiero pedirte que me perdones, Señor, que perdones mis errores y, y que me permitas conocerte, Señor. Dame la oportunidad de mirar tantito tu gloria. Dame la oportunidad de conocerte, Señor. Y, y ahora entiendo que eso solo lo puedo hacer si tú me permites, si tú me permites acercarme a ti, y eso es dejándote que tú entres a mi vida. Así es que si hoy quieres, tú puedes decirle, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, Señor, porque no lo comprendo todo, pero sé que en ti voy a estar mejor. Porque he visto que los que están contigo están seguros, tienen una paz que no entiendo y yo la quiero tener. Tienen un gozo que no entiendo y yo lo quiero tener, Señor. Yo quiero tener esa confianza que tienen en el futuro. Ven a mi vida, Señor.
Te abro mi corazón, te entrego todo. Y acepto a tu Hijo como mi único y suficiente sacrificio, Señor. Y te recibo en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Si hoy hiciste esto, y si ya lo has hecho, Dios puede empezar a transformar tu vida y tu pensamiento. Recuerda esto, nuestras vidas deben reflejar lo que sabemos, lo que amamos y lo que confiamos en Cristo nuestro Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme esta semana, este domingo. Espero que estas palabras hayan sido de bendición, como lo han sido para mí estudiarlas. Eh, así es que, gracias.